Padre, por poder estar reunidos en esta mañana. Gracias, Dios, por la bendición que es poder congregar, Señor. Poder estar como pueblo, como el pueblo de Dios, Señor. Como familia. Compartiendo este tiempo, buscando su presencia. Señor, nos hemos reunido hoy aquí para glorificar y exaltar su nombre. Tú eres el centro de todo lo que estamos haciendo. Es por ti y para ti, Señor. Que tu verdad, que la obra de tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda alcanzar cada día y que en esta mañana, Señor, no sea distinto. Lo más importante, Dios, es que tú seas exaltado y glorificado por cada uno de los que aquí estamos, porque el culto no es para nosotros, el culto es para ti. Tú eres santo, digno, maravilloso, Dios fuerte, príncipe de paz, Dios incomparable, el creador de cielos y tierra, el Dios que gobierna desde su trono todas las cosas, todos los gobiernos, todo dominio, todo principado está bajo su autoridad y no hay nadie, Dios, que se pueda levantar en contra de ti. Y nosotros, Señor, estamos tan agradecidos de ser parte, Dios, de su familia, parte de su pueblo, Dios. Tu palabra dice, Señor, que su iglesia es el real sacerdocio, es nación santa, escogida, separada por ti. Y nosotros te agradecemos porque sabemos que no son nuestros méritos, porque tu palabra dice que has sido tú que nos ha elegido a nosotros, no hemos sido nosotros que te hemos elegido a ti. Isso habla de tu obra, de tus planes, de tus principios sobre cada vida. Tu palabra también revela que desde el vientre de nuestras madres tú ya nos llamabas por nuestro nombre. Esto habla de intimidad, de propósito. Tú eres Dios de propósito, Padre. Y no es una coincidencia que estemos hoy aquí, no. Ha nacido en tu corazón, en lo más alto del cielo. Desde ahí, Señor, tú lo has preparado todo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Pueden tomar asiento. Es una alegría y un privilegio poder estar una mañana más compartiendo de la palabra de Dios. ¿Cuántos están felices de estar hoy aquí, como decía Kelly? Amén. Y yo creo que cuando llegamos, todos llegamos desde nuestra rutina, desde nuestras realidades, nuestras obligaciones, porque todos las tenemos. Pero cuando adorábamos a Dios y la presencia del Señor se iba moviendo en nuestro medio, porque la presencia de Dios es real. Amén. Amén. El Espíritu nos va ministrando, el Espíritu nos va llenando. Y yo creo que a la medida que nos acercamos a Dios, a la medida que la revelación de Él se acerca a nosotros y empezamos a entender y a comprender quién es Dios, el amor hacia Él se hace más grande en nuestras vidas. Porque todo aquel que conoce a Dios de verdad, es imposible que esté indiferente en su presencia. Yo no sé cómo has llegado hoy aquí, pero tú puedes decir desde ahora, decir, Señor, yo necesito su revelación sobre mi vida. Yo necesito que su palabra hable y que transforme mi manera de pensar y que eso traiga una transformación en mi conducta externa. Porque la obra de Dios, hermanos, es interna. ¿Sabe dónde están las mayores batallas del ser humano? En nuestro interior. No es en el exterior. Porque si en nuestro interior hay vida y vida en abundancia, aunque fuera hayan guerras y batallas, la paz interior es lo que nos va a guiar. Amén. Y yo quiero hablar hoy con vosotros sobre un proceso de revelación que ha ocurrido en la vida de un hombre. Este hombre ha tenido una visión y el título de lo que quiero compartir es La cruz, el puente entre el valle y la mesa. Y lo que voy a compartir lo vamos a estar leyendo en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Si me queréis acompañar, todos los que tenéis la Biblia en papel o en la Biblia en sus móviles también, tenéis la oportunidad o la posibilidad ahora de estar buscando y así podemos estar leyendo juntos. Yo hablo de una visión
de una visión que Ezequiel ha tenido en un momento clave de su vida, pero también en un momento clave dentro de lo que era el reino. Israel estaba pasando por un tiempo muy complejo, un tiempo muy difícil, donde estaban bajo la opresión de Nabucodonosor, de Babilonia, y Dios viene y se presenta al profeta a través de esa visión. Pero si queréis vamos a leer el texto, y así ya nos vamos alineando a lo que Dios nos quiere hablar hoy. Y así dice la palabra, Ezequiel 37. No sé cómo lo tienen titulado en su Biblia, yo tengo la mía, El Valle de los Huesos Secos. Es un texto muy conocido. Y así dice la palabra, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, y he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y dile al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén. Amén. Esta es una palabra, hermanos, que nos habla del poder transformador de Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede transformar? Amén. ¿Cuántos aquí podrían testificar la obra que Dios ha hecho sobre vosotros? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por un proceso de transformación, un proceso donde el Espíritu de Dios vino sobre nosotros y nos ha transformado. Porque la Biblia es muy clara. La Biblia habla que no hemos sido nosotros que hemos decidido, ha sido Dios que ha hablado. Amén. Y Él ha preparado esta mañana para que estuviéramos aquí, cada uno de nosotros. Si llevas mucho tiempo en los caminos del Señor, o si hoy es la primera vez, de igual manera ha sido la obra de Dios que ha preparado este día y nos ha llamado a estar aquí. La visión del valle de los huesos secos ocurre en un momento de los más oscuros de la historia de Israel. Jerusalén había sido destruida, el templo de Dios estaba en ruinas y el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia. Quer dizer, el pueblo estaba viviendo una de sus crisis más grandes, donde en todas las áreas de su existencia habían sido afectados. Y no solo habían perdido su tierra, también habían perdido la esperanza en el futuro e incluso la presencia de Dios. Esta era la realidad del pueblo de Dios. Cuando Dios viene y lleva al profeta Ezequiel
a un valle lleno de huesos secos, no era simplemente huesos, no representaba simplemente aquellos huesos que estaban ahí, sino que esta visión estaba trayendo al profeta la revelación de la condición espiritual y nacional de Israel. Lo que él estaba viendo era una visión profunda de cuál era la realidad del pueblo de Dios en aquello entonces. Incluso si leemos en el versículo 37:11 que hemos estado leyendo ahora, ellos mismos confesaban: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Este era el sentir del corazón del pueblo. Esta era la realidad. ¿Y sabe qué? ¡Qué descripción tan actual! ¿Cuántas personas hoy en día viven muchas veces con una sonrisa en el rostro, pero en lo profundo de su interior sin esperanzas, sin expectativas, sin propuestas, sin saber cómo cambiar? Es como: terminaré mi vida y ¿qué hay? Esa era la realidad del pueblo. Y esa es la realidad de muchas personas. Y incluso no hablo solo de personas fuera. Aquí dentro mismo puede estar pasando eso. Porque muchas veces, incluso veniendo a la iglesia, viviendo una realidad exterior, pero en su interior hay vacío. ¿Cuántos de nosotros, tal vez aquí, o de los hermanos que escucharán este mensaje luego en las redes sociales, en su interior se sienten sin fuerzas, sin ánimo, sin gozo? Y esta era la realidad del pueblo de Dios. No estoy hablando de un pueblo que no conocía a Dios. Yo estoy hablando de un pueblo que conocía a Dios, pero por su rebeldía, por su pecado, vino sobre ellos un juicio. Pero en esta visión Dios vuelve a acercarse. ¿Sabe, hermanos? La realidad hoy de la sociedad, nos hablan de familias que parecen no tener solución, matrimonios, personas que han perdido las expectativas, corazones que parecen un valle de huesos secos. Si la vida de Dios no entra y no transforma esta realidad, apenas es religión lo que estamos viviendo. Y en medio de ese contexto y en medio de esta realidad, Dios hace una pregunta al profeta, y esta pregunta hoy es para ti y es para mí. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Cuando tú y yo nos encontramos frente a nuestros valles de huesos secos, cuando tú y yo nos vemos en medio de estos valles, porque cada uno sabe lo que lleva en su corazón, cada uno sabe la historia que lleva sobre sí, cada uno sabe el dolor, la amargura, valles de huesos. Y hay una pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Sabe qué? El profeta humanamente podría haber dicho no. Él podría haber dicho no. Imagínate tú en medio de un valle de huesos. Hay que usar la imaginación ahora. El Señor te pone en medio de un valle. En la mañana cuando llegábamos había una imagen en la pantalla hermosa. No sé si era Mallorca, ¿no? ¿O no? Era una playa, como una cueva grande, y la visión era desde dentro de la cueva hacia el mar. Qué imagen hermosa, ¿no? Yo sentía como el Señor me decía: qué cambio, ¿no, Jean? Porque nadie quiere ver un valle de huesos. Mira, lo han proyectado. ¿Es bonito o no? Hermoso, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una visión de algo que nadie lo quiere ver. Yo no quiero pasar por mis valles de huesos secos. Porque estos valles, transitar por estos caminos, me provoca dolor. Y tal vez te provoca dolor a ti también. Tal vez te provoca vergüenza. Sentimiento de imposibilidad. Y esta muchas veces es la realidad.
Pero Dios hace esta pregunta y la respuesta del profeta es: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué el profeta está diciendo? Señor, yo en mis posibilidades no puedo cambiar, pero tú lo sabes. Hermanos, Dios lo sabe cómo cambiar su realidad. Dios sabe cómo transformar mi realidad. Y el profeta lo sabía, que Dios lo podía hacer. El profeta se quita el peso de encima, porque muchas veces nosotros queremos cambiar aquellas cosas que no podemos cambiar. Pero Él ha sido sabio. Él ha dicho: tú lo sabes, Señor. Lo que yo no puedo hacer, tú lo puedes hacer. Amén. Y el primer aspecto que quiero compartir hoy con vosotros es: Dios nos lleva a ver nuestra verdadera condición. El Señor llevó al profeta a ver el valle. El Señor reveló la condición. No era agradable para Él ver que esta era la condición de su pueblo. Y cuando hablamos de la condición de su pueblo, está hablando de su condición. Porque tú sabes que lo que pasa con los tuyos, tú estás involucrado. ¿Es así o no? Hay un dicho, cuando yo me casé, que me decían: ya, tú sabes que cuando te cases, no te casas solo con tu esposa, ¿no? Te casas con toda la familia de ella. Es verdad, no es broma. ¿Qué quiero hablar con esto? Estoy hablando que el medio que nos rodea, este medio más cercano, lo que son los nuestros, nos afectan. Es verdad. ¿A que sí? Cuando pasa algo a alguien que es parte tuya, te duele, tú sufres. Cuando tienes un conflicto, te duele. Cuando te equivocas, cuando alguien se equivoca, es duro. Y esta era la realidad. Él lo llevó al profeta a ver esta realidad. Y Dios lo que hace, hermanos, es llevarnos, es revelar cuál es nuestra verdadera condición. Y lo mejor que nos puede pasar hoy aquí es que Dios revele nuestra condición. No te digo que es agradable, pero es lo mejor. Amén. Amén. Cuando las máscaras se nos caen, muchas veces nos duele, porque ven nuestra fragilidad, ven nuestra condición, y era lo que Él estaba revelando. Pero el pueblo estaba decaído, no era nada nuevo tampoco. Y interesante, porque la palabra nos dice que el Señor llevó a Ezequiel desde lejos y dijo: mira allá, ve que hay un valle lleno de huesos. No, la palabra dice que el Señor lo llevó a transitar en el valle. No solo ver el valle, sino que estar en el medio del valle. Y qué duro es cuando estamos en el medio de la circunstancia. Cuando nos encontramos con nuestros valles de huesos secos. Con nuestras heridas, con nuestros temores, con nuestros pecados. No es agradable. Y seguramente para él no fue una visión agradable. Él veía muerte. Porque eso es lo que el pecado produce, hermanos, muerte. Sabe, hermanos, antes de sermos restaurados por Dios, primero Dios nos hace reconocer nuestra necesidad. Dios nos revela. Por eso que la primera obra que el Espíritu Santo hace en un hombre es la convicción del pecado. Cuando el Espíritu Santo entra en una vida, tú quieres saber cómo Dios entró en una vida, cuando esta persona empieza a reconocer su pecado. No estoy diciendo que él empieza a contar su pecado, sino que él confesa. Él entrega a Dios. Él se arrepiente. Y es lo que Dios hace. Primero Él revela nuestra condición, no para acusarnos, no para humillarnos, sino para revelar y para que nosotros podamos entender lo que el pecado hace en nuestras vidas. Porque cuando nos arrepentimos es porque nos hemos dado cuenta de que aquello es algo malo. Es algo que nos está trayendo muerte, que nos está dañando. Y fue lo que el profeta vio, muerte. ¿Sabe? Si nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver distintos pasajes donde vemos Dios trayendo revelación y haciendo cosas maravillosas. Si nosotros miramos el pasaje donde Jesús es llamado para ir
a ver a Lázaro, porque Lázaro estaba muy enfermo, la palabra nos relata que Jesús esperó 4 días para llegar a la tumba. 4 días. Entonces, este hombre ya llevaba muerto 4 días. Humanamente, ¿tú crees que sería posible vivir que este hombre volviera a vida? No. Pero precisamente, hermanos, es ahí donde el hombre ya no puede hacer nada. Cristo manifiesta su gloria. Amén. Entonces yo te quiero decir, si en tu vida hay una situación muy difícil y tú reconoces que ya no puedes hacer nada, hay una muy buena noticia. Hay un Señor que lo puede. Cristo lo puede transformar. Él tiene el poder para hacerlo. Cuando vemos también el relato del hijo pródigo, vemos también es esta manifestación de la revelación de Dios. El Señor también hizo reconocer al hijo su pecado antes de restaurarlo. Puede decir, ¿le podía haber restaurado? Sí, Dios lo puede hacer. Pero hermanos, siempre Dios va a revelar nuestro pecado antes de transformarnos. Entonces, si tú estás teniendo convicción de pecados en tu vida, hay áreas en tu vida que están pasando por ese proceso, eso es bueno, no es malo. Pero nosotros tenemos que entregar al Señor. Amén. Dijo que este chico, en un momento determinado de su vida, vino sobre él esa lucidez. Él dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí con los cerdos? Anhelando comer de su comida, si en la casa de mi padre hay abundancia. Eso es revelación. Es cuando yo digo, ¿qué estoy yo haciendo aquí si tengo a un Dios que me ama? Y ese Dios habla en su palabra que me puede transformar. ¿Por qué he perdido la esperanza sobre mi familia si Dios puede transformar mi familia? Esta es la obra del Señor. El Señor no nos revela nuestra condición para acusarnos, o para humillarnos, o para decir, qué malos sois. No. Es un Dios de amor. Pero nosotros tenemos que entregar a Él todas nuestras cargas. ¿Sabe? Nunca habrá, hermanos, una verdadera restauración sin reconocer nuestra condición delante de Dios. Una muy buena oración para esta mañana sería, Señor, revela mi condición. No sé si hay alguien aquí que sea demasiado bueno o perfecto ya y que no necesite esta revelación. Yo la necesito cada día. Yo necesito que Dios revele la condición de mi corazón. Cuando mi corazón está endurecido, la palabra resbala. Ya la escuché muchas veces. Soy ya demasiado preparado, conocedor del Evangelio. No, la palabra tiene que venir a nuestro encuentro y tienes que transformar nuestro corazón. El segundo aspecto que quiero compartir, hermanos, es la palabra de Dios siempre precede al milagro. Siempre la palabra de Dios va a preceder al milagro en nuestras vidas. Dios no le dice al profeta, cuando está en medio de este valle de huesos, venga Ezequiel, empieza ahora a unir los huesos. Coge pegamento y empieza a encolarlos. Porque muchas veces es lo que hacemos. Cuando nosotros nos deparamos, intentamos nosotros solucionarlo. Pero lo que cambia la realidad es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios encuentra cabida en nuestro corazón, cuando la palabra de Dios se torna central en nuestras vidas, ahí empieza el cambio. El Señor viene y revela lo que está mal. ¿Y cuántas veces Dios a mí me revela lo que no está bien? Pero yo tengo que saber luego a dónde recoger para que ocurra la transformación. ¿Y sabe dónde es, hermanos? En su palabra. Si hoy has venido aquí, ya te felicito porque estás buscando en Dios. Amén. Pero tenemos que seguir buscando. Es la palabra de Dios que transforma. Son las escrituras lo que Dios nos habla, lo que produce cambio en nuestras vidas. Por eso, hermanos, es tan importante cada día recurrir a las escrituras. Cada día buscar dirección en el Señor. La Biblia es como una brújula que nos va direccionando.
La Biblia es como esta luz que nos va alumbrando y nos va transformando. Necesitamos su palabra. Entonces la restauración comienza con la palabra. Los huesos comenzaron a moverse. ¿Sabe por qué? No fue porque el profeta habló. Fue porque Dios habló. Uno puede decir, no, pero fue cuando el profeta dijo ya. Sí, pero ¿qué dijo el profeta? Lo que Dios decía. Ahora mi pregunta es, cuando tú estás frente a los valles de huesos secos, ¿tú hablas lo que a ti te parece? ¿Tú hablas lo que otros dicen? ¿O tú replicas lo que Dios está hablando? Cuando el Señor dice, yo quiero transformar tu vida, pero tú ves que todo va fatal, ¿qué habla tu mente? ¿Cuál es la voz que habla tu vida? Cuando el Espíritu Santo te dice, yo estoy contigo, yo te acompaño, no temas, sé valiente, ¿tú sigue adelante o retrocede? Lo que el profeta hizo fue repetir lo que Dios había dicho, porque es la palabra de Dios que produce vida. Amén. Entonces los huesos comenzaron a moverse porque Dios habló. ¿Sabe? Y toda la Biblia confirma ese principio. Porque si nosotros vamos al principio en Génesis, lo que vamos a encontrar es, en la creación, Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Fue la palabra de Dios liberada. Jesús dijo, cuando estaba en medio de la tormenta, calla, emudece. ¿Y qué pasó? Se calmó. Palabra de Dios. Cuando Jesús entra en este proceso con Lázaro y él encuentra a Lázaro muerto, Jesús dice, ven, sal afuera. ¿Y qué pasó? Lázaro salió de la tumba. Fue la palabra de Dios. No fue el llanto de la gente, no fue la desesperación del pueblo, no fue el enfado, no. Fue la palabra de Dios. Entonces lo que nos va a cambiar nuestra realidad de vida, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Tú crees? Si crees, verá la gloria de Dios. Y cuando yo creo y busco en su palabra, veo la manifestación del poder de Dios. ¿Y sabe lo que quiero decir? La palabra de Dios sigue teniendo poder para traer vida donde hay muerte. Ella sigue teniendo poder. Sabe, es interesante porque la Biblia, ela relata, diz que los huesos estaban secos, pero luego enfatiza, muy secos. Quer dizer, no solamente estaban secos, es que estaban muy secos. Entonces habla de una condición donde realmente no había esperanza de vida. Porque cuando tú llegas en algún sitio donde hay alguien enfermo, hay esperanza, puede ser curado, no está enfermo. Tú llegas donde la cosa está muy mal, pero ahí no había peros, ¿no? Está hablando de un montón de huesos muy secos. Y donde hay huesos, ahí ya. Pero ahí Dios ha obrado. Eso habla que en nuestras vidas, incluso donde hay montañas de huesos secos, basta que la palabra de Dios entre. Y la palabra de Dios lo transforma todo. Ese es nuestro Dios, poderoso. ¿Sabe? Y dice que después de profetizar ocurre algo sorprendente. Y es el tercer aspecto que quiero compartir con vosotros. La religión sin el Espíritu no produce vida. Y cuando ele profetiza, sucede esto tan sorprendente. Dijo que los huesos se unen. Dijo que aparecen tendones, se cubren de carne. Empiezan a ser cubiertos por la piel. Algo muy fuerte, ¿no? Impactante, incluso de imaginar esta escena. Pero la Biblia dice algo que todavía marca la diferencia. No había en ellos espíritu. Entonces habían cuerpos formados donde la carne había crecido, los tendones, la piel ya había cubierto. Había un ejército que tenían apariencia de vida, pero seguían muertos. Entonces yo te quiero decir algo, que es algo que Dios a mí me habló ya, no basta que tengas apariencia de vida.
de nada te sirve la apariencia. Sabe, nosotros podemos aparentar muchas cosas. Vivimos en una sociedad que se mueve por las apariencias. Y a veces estamos tan preocupados en aparentar. Pero lo que está hablando aquí es que seguían muertos. Entonces, en este proceso de caminar con Dios, mi pregunta es, ¿Dios nos está transformando? ¿El carácter de Dios está trabajando en nuestras vidas? ¿Nos parecemos más a Él o seguimos con la apariencia de muerto? Porque es la obra del Espíritu, hermanos. Nosotros podemos mejorar algunas cositas, pero muy pocas. Pero las cosas profundas solo son transformadas a través de la obra del Espíritu Santo. Y eso es una advertencia que la palabra trae a mi vida y a tu vida. ¿Sabe? Podemos tener templos, reunirnos, podemos tener programas, podemos cantar, podemos servir. Pero si falta la presencia del Espíritu Santo, solo nos queda una estructura sin vida. Entonces, lo más importante que tenemos que pedir a Dios es que el Espíritu Santo nos transforme. Si tú entras por esta puerta, si yo entro por esta puerta, pero en mi corazón el anhelo de ser transformado no es real, es maravilloso que tú estés viniendo, que yo esté aquí. Porque eso ya habla de intención. Pero sabe, yo te quiero motivar a ti, a través de esta palabra, que Dios me está motivando a mí a ir más profundo en las cosas del Espíritu. Amén. Las cosas viejas pasaron. La palabra dice que todas son hechas nuevas. Hay algo nuevo de parte de Dios. Tú a lo mejor me puedes contar testimonios maravillosos de lo que Dios ha hecho en el pasado, pero yo te estoy hablando de lo que Dios quiere hacer a partir de hoy. Es la obra del Espíritu a partir de hoy. Estructura sin vida. Pero entonces Dios dice, profetiza al Espíritu. Cuando vino el aliento de Dios, aquellos cuerpos vivieron. Él profetizó. Él dijo que fueron los 4 vientos, que fuera el Espíritu. La palabra hebrea, ruach, significa viento, aliento y espíritu. Depende del contexto. Ruach es el soplo de Dios. Y eso fue lo que el Señor envió sobre aquellos cuerpos. Y sabe, en esta mañana lo más maravilloso que nos pueda pasar es que ese soplo pase por aquí. Y que seamos avivados y transformados. No en nuestra medida, sino en la medida de Dios. Que la ruach del Señor transite en nuestro medio, toque a nuestras vidas, porque yo te quiero decir algo, el Espíritu de Dios está aquí. Y ahí donde tú estás sentado, tú puedes decir, Señor, heme aquí. Pasa por mí. Lléname, sopla sobre mí. El mismo Dios que sopló aliento de vida en Génesis 2 sobre el barro, porque dijo que cuando Él hizo el hombre, Él sopló de su aliento sobre el hombre. Fue su espíritu, su esencia. ¿Sabe, hermanos? No hay nada más poderoso que ser llenos de la esencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y fue lo que Dios hizo en Génesis 2, cuando crió el hombre. Pero en este texto lo que vemos es que Dios vuelve a soplar vida sobre un pueblo muerto. Él estaba mostrando, enseñando al profeta que Él estaba obrando, que Él está soplando vida. ¿Sabe? Y podemos seguir leyendo en las Escrituras, vemos que esa realidad se repite. Más tarde, cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él les dijo, recibid el Espíritu Santo. Él sopla sobre ellos y dice, recibid el Espíritu. Es el soplo de Dios, es su Espíritu Santo que está en nuestro medio. Es el Consolador. El mismo Dios
Él habita en todo aquel que acepta al Señor como Señor y Salvador de su vida. Pero nosotros tenemos que buscar intimidad, crecer en Él, que el Espíritu nos transforme. Amén. ¿Sabe? Dios sigue dando vida por medio de su Espíritu. Mi pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Vivo o muerto? ¿Cuál es la realidad de su vida? ¿Hay vida y vida en abundancia? Porque si estamos vivos, pero no tenemos una vida abundante, tal vez es porque no estamos dando al Espíritu Santo la autoridad para llevarnos en el profundo. Amén. Para que vaya y que entre en las partes más profundas de nuestra vida y que nos transforme. El cuarto punto que quiero compartir es que este valle que muchas veces está en nosotros apunta a Cristo. La visión de Ezequiel no termina en el regreso del exilio del pueblo. No termina ahí. Porque esta visión, lo que Dios estaba mostrando, que está soplando su aliento sobre un pueblo y transformando este pueblo en un ejército, está hablando de nosotros hoy. Nosotros somos un pueblo que un día estuvimos como un valle de huesos secos. Y Dios ha soplado de su espíritu. ¿Y sabe qué somos hoy? Somos el pueblo de Dios. Y esta es la realidad del pueblo de Dios, un ejército. Pero no un ejército que se mueve por sus fuerzas, no. Es un pueblo que se mueve bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo que tiene que dar dirección a nuestras vidas. Porque muchas veces nos sentimos perdidos, sin fuerzas, sin saber cuál es el próximo paso que tengo que dar. Porque el Señor, el Espíritu, no es quien yo estoy buscando para que me direccione. No busco en Él. Y cuando yo estoy hablando de ese proceso que Dios está transformando una iglesia, Dios está levantando un pueblo, habla de un proceso de amor. Pero ¿sabe a qué apunta? Apunta a Jesucristo. Porque esta obra de transformación viene por medio de Jesús. Porque nosotros, yo puedo reconocer en mi vida, puedo hablar de mí. Yo estaba muerto, alejado de Dios. No estaba muerto físicamente, pero estaba muerto espiritualmente. Y lo más maravilloso que puede pasar en nuestra vida es cuando llegamos a ese momento del encuentro con Dios y digo, Señor, yo te necesito. Yo necesito ser transformado por ti. El apóstol Pablo dijo en Efesios 2:1, estabas muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado es camino de muerte. El pecado nos lleva a un proceso de muerte constante. No sé si yo ya hablé aquí, porque a veces repetimos, ¿no?, las cosas. No sé si ya hablé sobre el cuerpo de muerte. ¿Ya usé ese ejemplo aquí en alguna prédica? Bueno, veo caras de duda. Pues hablaré un poco de esto. El ejército romano tenía una forma de castigar con la muerte a aquellas personas que habían cometido un delito muy grave. Por ejemplo, un asesino, alguien que había asesinado a otra persona. Lo que ellos hacían, y principalmente en estos casos de asesinato, era coger el cuerpo del muerto y atarlo sobre las espaldas de lo que le había matado. Y este hombre estaba en la cárcel, encarcerado, con este cuerpo puesto sobre él. Esto es el cuerpo de muerte. ¿Y qué sucedía? Mientras la carne se le iba pudriendo del muerto, el muerto te iba matando a ti. Porque se te iba decomponiendo tus espaldas o donde estaban puestos. Entonces el proceso de enfermedad iba llevando a la muerte. Era una pena de muerte. Por eso Pablo habla del cuerpo de muerte. Eso hace el pecado en nuestras vidas. Nos va matando poco a poco, porque nos aleja de la intimidad con Dios, nos lleva en un proceso de declinio.
Y a lo que le habla aquí, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Cristo tomó nuestra muerte sobre la cruz. Cristo pagó el precio. ¿Sabe? Lo más maravilloso, que lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Es entregar nuestra vida a Él. Yo no quiero vivir bajo el yugo del pecado. No, yo no quiero. La palabra dice que Él fue herido para que nosotros viviéramos. Él aceptó para que hoy tuviéramos vida y vida en abundancia. Y yo sé que muchas veces nos cuesta entender porque es la gracia y comprender la gracia cuesta. Porque muchas veces entendemos que todo tiene un precio, que nosotros, y yo no estoy diciendo que porque es gracia fue gratis, no, fue muy caro. El precio fue muy alto. Él sufrió todo para que nosotros hoy seamos libres. Y la pregunta es, ¿tú quieres ser libre? Y solo hay una manera de ser libre, es entregando nuestra vida a Él y viviendo bajo la gracia y la dirección del Espíritu Santo. Por eso que Pablo dice, yo ahora soy esclavo de Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Cuántos aquí están dispuestos a ser esclavos de Cristo? No es una palabra agradable, ¿verdad que no? Nadie quiere ser esclavo. Pero cuando hablamos de ser esclavo, estamos diciendo, estamos bajo nuestro Señor. Y lo mejor que nos puede pasar es que esa gracia y este amor vengan a nuestro encuentro. La cruz es el lugar donde Dios transforma el mayor símbolo de muerte, porque esto era la cruz. La cruz era el símbolo más vergonzoso de muerte en aquel entonces. Era una humillación, porque probablemente el que estaba colgado ahí estaba desnudo. Era una humillación total y completa. Sabían que el que estaba colgado ahí es porque había hecho un crimen o era una persona de la más despreciable. Esto era la cruz. El mayor símbolo de muerte. Pero Dios, en su gracia y en su amor, lo transforma en el mayor símbolo de vida. Porque cuando yo veo la cruz, yo veo vida. Cuando veo la cruz, yo veo gracia. Yo veo amor. Yo veo entrega, compasión. Esta es la cruz de Cristo. Y si esta cruz de Cristo no remueve nuestro interior, es porque tal vez estamos muertos. Pero la gracia y el amor del Señor vienen a nuestro encuentro. Y el último aspecto que quiero compartir, y muy breve, es, del valle somos conducidos a la mesa del Señor. Sabe, aquí aparece un detalle hermoso. Después de recibir vida, el pueblo es restaurado. Eso nos habla las Escrituras. Pero no es restaurado solo para volver a Israel. El Señor no entra en tu vida solamente para que tú un día tengas la salvación. No, la Biblia habla que el pueblo fue restaurado para volver a tener comunión con Dios. Entonces, si todo lo que estamos haciendo aquí no termina en comunión con Dios, no tiene sentido. Es conocer a Dios, es estar con Él, es sentarnos a la mesa con Él. Es eso mismo lo que representa la mesa de Cristo, la mesa del Señor. ¿Sabe? No venimos a la mesa porque somos perfectos. No, no somos perfectos. Bueno, yo por lo menos sé que no soy. No somos perfectos. Venimos porque Cristo hizo por nosotros lo que nosotros jamás podríamos hacer o entregar. Eso es gracia. No podemos. Pero Él lo hizo. Él abrió la puerta. Él nos invita. Él nos llama. Y nosotros queremos parecernos más a Él. Amén. Esta es nuestra meta. Este es el blanco. Ser como Cristo. Cuesta la vida.
cuesta al punto de la cruz. Por eso que la palabra de Dios, Él mismo dijo, el que me quiera seguir, toma su cruz y sígueme. Hermanos, vamos a pasar por pruebas. El proceso nos lleva a ser transformados. Y transformación es esto. Es abandonar. Es rechazar, es dejar, es morir para ser parecido a Él. Dentro de poco estaremos compartiendo la copa, el vino y el pan. Y la copa representa esta sangre derramada en aquel madero. Su preciosa sangre fue derramada ahí, no escatimó nada. El pan, su cuerpo partido, deshecho, pedazo por nosotros. Ele foi partido para que outros tuvieran vida. E sabe lo que significa na vida de aquele que entende o mensaje de Cristo? Ele empieza a oferecer sua vida para que ella sea molida e partida para que outros tenham vida. Este é o mensaje de la cruz. E quando eu entendo o mensaje de la cruz, entendo que eu não sou central no mensaje. Ele é central. E minha vida passa a ser uma ofrenda, uma oferta a Ele. Senhor, sou imperfeito, sei que me estás transformando, pero se tenho algo que a ti te sirve, te ofrendo. Pongo agora em tu altar. E viene, ¿sabe o que, hermano? El fuego de Dios. Y cuando el fuego de Dios viene y quema las impurezas, el fuego hace resaltar lo que nos sirve. Entonces, siempre que entramos en el fuego de la presencia de Dios, van a haber cosas en nuestra vida que van a saltar a nuestros ojos. Pero es bueno, porque Dios está quemando todo esto. Cada vez que participamos de la cena del Señor, proclamamos que Cristo venció la muerte. Saben, hermanos, la mesa es el anuncio de que el valle no tiene la última palabra. La mesa del Señor está anunciando que aquel valle de huesos secos no tiene la última palabra. La mesa del Señor habla a ti y a mí que la muerte no tiene la última palabra. La cruz tampoco fue al final. Cristo no terminó en la cruz. ¿O alguien aquí cree que Cristo sigue en la cruz? No, Cristo no está. La cruz está vacía. La tumba quedó vacía. No hay nadie ahí. No hay nadie. Cristo no está ahí. Aquella tumba está vacía. Cristo resucitó. Amén. Amén. Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Aunque tú estés pasando por un proceso de muerte, Dios está produciendo vida en ti si tú estás con Él. Si tú has entregado tu vida a Cristo, aunque estés pasando por la cruz, está produciendo vida en ti. Porque si la semilla no cae en tierra y no muere, no vivirá. Quizá hoy, aquí en esa reunión, puede que hayan personas que hayan llegado sintiéndose como uno de esos huesos secos. Sin esperanza, tal vez sin fuerzas. Tal vez ha dicho, Señor, yo voy hoy ahí, pero es lo último que voy a hacer, porque yo ya no aguanto más. Sin dirección. ¿Sabe qué quiero decir, hermanos? Que hoy, el mismo Dios del profeta Ezequiel sigue soplando vida. Él sigue hablando. Su espíritu sigue dando vida. Y nos invita hoy a acercarnos a Él. A levantar nuestras manos y decir, Señor, sopla sobre mí. Yo te entrego mi vida hoy.